Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de las 24 horas de Le Mans, en la clase A de coches modificados. Y vamos a iniciar desde atrás en la parrilla a bordo del mítico Ford Mustang Fastback del 68, que lo he modificado al límite de la clase. Le cambié el motor, le puse un motor de 5 litros con biturbo, hice todas las modificaciones de potencia disponibles para llevarlo al límite de su rendimiento, para exprimir el máximo caballaje a ese motor en los sectores más veloces. Obviamente la intención es el desarrollo de velocidad punta, pero tampoco descuidé la parte aerodinámica y la rigidez del chasis, instalando la jaula antivuelco, también colocando las gomas de carrera disponibles con el compuesto de neumáticos intermedios. Así que son 2 vueltas en total y vamos a ver cuál es el desarrollo de este coche. El desafío en Le Mans es el control, porque no basta con que tu coche pueda desarrollar una excelente velocidad final si no sabes cómo frenar todo ese avance, toda esa potencia desmedida. Así que pisamos a fondo el acelerador, tratando de acercarnos allí al muro para conseguir un espacio libre y empezar nuestra escalada de posiciones. Y mira nada más como ya nos ponemos en la 9ª plaza de la parrilla sin resistencia. Vamos a ver qué pasa en este corte a la izquierda, que es donde siempre se complican las cosas y donde siempre se empujan todos los coches. Uy, ahí recibí el primer impacto, pero afortunadamente pude corregir. Ahí tenemos un Lexus LFA, tenemos un monoplaza, un Ferrari clásico, un Fórmula. Más atrás viene un Diablo verde también de los 90, que es un coche fenomenal. Vamos a ver el desarrollo. Uy, ahí se impacta el Caimán con el monoplaza. Y vamos a ver, uy, perdió el control el Caimán con ese pequeño toque del Lexus y perdió allí, quedó fuera de combate. Ahora nosotros tenemos que ponernos allí detrás de Estela del Diablo para conseguir algo de ventaja y meternos en la succión. A partir de acá es donde se ven los buenos. Vamos a ver cuál es el desarrollo de velocidad punta de nuestro Mustang modificado, de nuestro Corcel. Y allí estamos descontando ya varias milésimas al Lexus. Vamos a ver qué pasa, si podemos alcanzar y superar al Lexus, que está en la 7ª posición y se queda atrás el Ferrari, el monoplaza. Superamos al Lexus y nos acercamos ahora a el Diablo verde, que hizo un esfuerzo por no saltarse la chicana y no le alcanzó y ya lo penalizaron con 400 milésimas. Ahora le arrebatamos la posición y nos ponemos en la 5ª plaza de la parrilla y seguimos escalando posiciones, mientras que el líder está a poco más de 3 segundos 300 milésimas, buscando la forma de mantener allí el dominio de la carrera. Y el Diablo me sorprende por un costado y logra superarme. Eso quiere decir que tiene un poco más de velocidad. ¡Uy! Aparece de la nada este Nissan rojo, que no sé de dónde viene. ¡Qué barbaridad! Como nos ha alcanzado ese coche. ¿Será que tendrá mucho más desarrollo de velocidad que nosotros? Debe tener una configuración bastante radical para conseguir ese desarrollo de velocidad. Y el Lexus se aparta. ¡Uy! Nos pasa y nos deja parados allí. El Nissan rojo nos pasó como si estuviésemos estacionados. Y señores, esto está cambiando radicalmente. Muy pronto la carrera, el Diablo se va un poco largo para tratar de sorprender al Nissan rojo, bloqueándole un poco el avance, pero él se va por fuera y consigue arrebatarle nuevamente la posición al Diablo y nos deja atrás como si no estuviésemos allí. ¡Qué barbaridad! Definitivamente, si él continúa con ese avance de aceleración y si mantiene el control de su coche, probablemente vaya a ser el nuevo líder de la carrera. Y estamos acercándonos por fin a la punta. Allí los tenemos a todos cerquita para meternos en la succión. Desconozco cuál es el corredor que va en la 2ª plaza de momento. Lo cierto es que estamos buscando todos los espacios. Tenemos un poquito más de control en este sector lento de Le Mans en relación al Diablo verde que tenemos adelante. Así que parece que la pelea va a estar centrada en esta posición con ese coche. Vamos a ver si podemos aguantar, si podemos administrar las gomas, que también es un factor definitorio en este tipo de carreras de alto desempeño. Recuerda que a mayor velocidad, mayor el desgaste de las gomas. Y aparte también se enfrían con mucha facilidad cuando vas a tope, y eso también complica mucho la frenada en los cambios de ritmo, sobre todo en este sector que es lento.
Así que ahí estamos haciendo un esfuerzo y el Diablo se arrima allí al coche que va adelante y perdió muchísimo rendimiento, lo cual aprovechamos para ahora sí empezar a presionar a la cuarta posición, que también allí me estoy acercando, le estoy mostrando la trompa. Ahora tengo que conseguir algo de espacio para ver si tengo chances de arrebatarle la posición. Ahí los dos frenamos y nos impactamos en la salida de la chicana. Los dos somos un par de necios que ninguno quiso frenar y vuelve a repetir la maniobra. Se mete se mete enfrente, arriesgando su trazada y se pasa por encima a la chicana y lo penalizan con 100 milésimas por esa maniobra. Nosotros aguantamos allí, por ahora nos libramos de las penalizaciones y aquí vuelve el amigo otra vez por fuera para tratar de presionar y repite la estrategia, se mete por el frente y vuelve ahí, me lo vuelvo a llevar por delante, ligeramente afortunado de que no se fue en trompo. Así que ya estamos recorriendo la segunda y última vuelta en Le Mans, por ahora en la quinta plaza con una escalada de posiciones no menor. Y vamos a ver qué pasa en la siguiente recta, en este primer sector rápido del circuito, si nos alcanza para poder meternos en el podio. Y ahí está el amigo tratando de hacer un esfuerzo para mantenerse adentro del podio en la tercera plaza, pero parece que no tiene más desarrollo de velocidad punta que nosotros y aún así estamos avanzando, pero nos cuesta un poco, así que tampoco es que va en bicicleta, y nos metemos allí, lo sorprendemos arrebatándole ligeramente por ahora la posición, clavo los frenos a punto de que estén incendiándose y logro salir mejor posicionado, mejor trazado allí con más control. Y continuamos nuestro avance en grano tercera y ya voy a 230 kilómetros por hora y subiendo. Por ahora las gomas están aguantando. Afortunadamente no he entrado en trompos, no he entrado en deslizamientos, lo cual no complica las condiciones de la carrera. El que iba como líder, All Kit 79-73, perdió allí las posibilidades de ganar la carrera con el Nissan rojo, que ha conseguido por ahora el liderazgo y nos lleva una ventaja de 6 segundos y medio. ¡Qué barbaridad! G-Fox Ugu es el nombre del corredor del Nissan rojo, que ahora es el nuevo líder en Le Mans, y tenemos allí detrás al Diablo Verde, que ha recuperado algo de posiciones y ahora va a tratar de presionar para meterse en el podio, pero tiene una penalización de 1 segundo 100 milésimas. ¡Uy! Ahí clavo los frenos y oprimo el freno de mano haciendo un pequeño derrape y orientando la trompa a la curva para no perder el control y evitar también las penalizaciones, que eso nos jugaría muchísimo en contra para el cierre. Así que tengo que tener mucho enfoque y mucha concentración para mantener la trazada. Y ahí está el Diablo acercándose peligrosamente y me asoma la trompa. Quiso sorprender por fuera, poniendo en riesgo su carrera. Sería una lástima que se fuera en trompo allí en ese sector. Ya estamos entrando en la parte, nuevamente la parte más lenta del circuito, y aquí es fundamental que tengas mucho enfoque y mantengas las 4 ruedas dentro del asfalto. Y me salta la advertencia de desgaste menor en la goma delantera izquierda, la que es importantísima para mantener el control de este coche, que con el aumento de poder se ha vuelto un poco más rígido, pero aún así es muy controlable. Así que esta configuración la recomiendo sin reservas, exclusivamente para Le Mans. De acuerdo, lo consigues ahí en la biblioteca de la comunidad, escribe Romer Lorenzo en el creador, y ahí lo consigues en el Ford Mustang Fastback del 68. Qué genial coche, Y miren nada más la estabilidad que tiene el coche, el rendimiento que tiene en las curvas, se mantiene firme. La carrocería soporta bastante bien, tiene buena tolerancia para todo ese poder. Y de hecho también hay una configuración allí para Le Mans en clase S1 con un motor V12, nada más y nada menos. También con un biturbo con más de 1000 y pico de caballos, que es una locura y un poco más difícil de controlar también. Salimos de la chicana y, señores, nos metemos en el podio para el cierre de la carrera. 8 minutos 48 de inversión total.
escalando 15 posiciones desde la largada. Y mira nada más, el Nissan Silvia del 98, el Nissan rojo, consigue la victoria escalando 19 posiciones, es decir que era el último, con el mejor tiempo de vuelta, 4 minutos 12, 834 milésimas. ¡Qué barbaridad!